Para nuestro proyecto necesitaremos los siguientes materiales: un par de guantes de tela o lana, hilos y aguja, alfileres, un trozo de tela, tijeras, hilo conductor, alambre, pinzas, 10 LEDs, dos baterías planas de 3 voltios y diferentes elementos redondos que podemos encontrar en casa, como marcadores, tapas, monedas, incluso botellas pequeñas. Antes de comenzar, haremos una pequeña guía de los componentes electrónicos, su ubicación y las conexiones entre ellos. Para esto tomamos el guante y hacemos una plantilla para tener un poco más de exactitud con referente a las dimensiones a utilizar. Luego tenemos el esquema con las conexiones y a partir de esto podemos probar si el hilo conductor que tenemos es suficiente o si hay que hacer cambios en la distribución. Por ejemplo, colocar la pila un poco más cerca o cambiar la distribución de los caminos. Una vez comprobado que el hilo es suficiente para la distribución que tenemos, podemos continuar. Con la ayuda de la guía ahora tenemos una mejor idea de cuál será la posición de nuestros LEDs, así que pasamos a colocarlos para ver cuál sería el resultado. Para esto es muy importante revisar la polaridad de los LEDs y tener en cuenta que la pata corta corresponde al negativo y la larga al positivo. Otra manera de identificarlos es que la parte plana del LED es la que corresponde al lado negativo. Teniendo en cuenta esto, vamos a doblar las patitas del LED con ayuda de las pinzas y colocarlas dentro de nuestro guante. Una vez tengamos nuestros LEDs en posición, vamos a revisar con el esquema que la dirección y posición de las patitas sea la correcta para no tener inconvenientes de conectividad una vez estemos realizando el bordado con el hilo conductor. Para nuestro caso verificaremos que todas las patitas negativas estén ubicadas hacia abajo y las positivas hacia arriba como se muestra en el esquema. Podemos ayudarnos con los alfileres para mantener marcada la posición de nuestros LEDs mientras revisamos la posición del positivo y el negativo. Después de tener los LEDs sujetos al guante en su posición final, haremos un soporte para la batería con el alambre. Nuestro soporte tiene forma de estrella, para lo que tomaremos la punta de la pinza y comenzaremos a doblar sobre ella el alambre hasta obtener la forma deseada. Una vez tenemos la figura del centro, vamos a hacer los anillos exteriores del soporte ayudándonos de distintos elementos circulares que podamos encontrar en casa. Para el radio más pequeño utilizamos una batería. Estos anillos de distintos diámetros nos ayudarán a sostener la batería y a sujetar el soporte a nuestro guante. Para iniciar un nuevo anillo utilizamos la pinza para doblar el alambre un poco hacia arriba. En el segundo anillo, que es el que sujetará la batería, utilizamos la misma como soporte para darle la forma al alambre. Al ser un material conductor, el alambre es lo que nos ayudará a continuar el circuito de positivo y negativo a partir de la batería. En este caso, la estrella en el centro será la parte en contacto con el lado plano de la batería, que es el lado positivo, y la cara posterior de nuestro soporte será la que esté en contacto con el lado negativo. Para el último anillo de nuestro soporte utilizamos la tapa de una botella plástica para dar la forma al alambre. Para sujetar el soporte terminaremos dándole una forma de clip para sujetarlo al guante. Y después de unos retoques con la pinza, tenemos nuestros dos soportes de las baterías para los guantes. Si colocáramos la batería dentro de nuestro soporte en este momento, estaría haciendo contacto la parte positiva con la negativa. Para evitar esto, haremos una tapita para nuestra batería con el trozo de tela. Ahora tomamos el hilo conductor y comenzaremos a conectar nuestros LEDs con él. Es importante que al hacer el nudo del inicio lo sellemos con esmalte transparente o un poco de adhesivo super bonder para evitar que el nudo se deshaga. Comenzaremos a coser el camino negativo.
Para esto conectaremos todas las patitas negativas de los LEDs con el hilo, pasándolos y creando pequeños anillitos que den vueltas sobre las patitas de LED, asegurándonos de que queden bien sujetos. Después iremos pasando el hilo entre el tejido. Con un par de vueltas sobre cada patita será más que suficiente para que se sujete correctamente en su lugar. Es importante que el hilo quede ajustado para que haga el contacto correcto. Cuando terminamos de sujetar los LEDs y ya que tenemos definida la posición de la batería con nuestro esquema inicial, vamos a llevar el hilo hasta allí con una puntada sencilla que pase sobre el tejido del guante intercalado. Luego sacaremos la parte del hilo hacia la superficie del guante y lo sujetaremos a nuestra tapa de tela agregando un poco de esmalte al final para que no se suelte. Luego sujetamos la tapita de tela a la parte negativa de la batería, que es la rugosa, y nos aseguramos de que quede bien pegado. Lo colocamos dentro del soporte y luego colocamos el soporte dentro del guante. Repetimos el proceso de costura para las patitas positivas de los LEDs. Al finalizar nuestro recorrido con el hilo conductor, lo llevaremos hacia uno de los laterales del guante en el dedo índice, que es donde tendremos el switch para que se active todo el circuito. Finalmente cosemos la conexión que irá desde el lado positivo de la batería hasta el pulgar en el guante. Allí tendremos la otra parte del switch con un par de puntadas para que se cierre el circuito, como se puede ver. Por último, cubriremos nuestro soporte de alambre con hilo normal para evitar que haya contacto entre los dos lados, el positivo y el negativo, y repetiremos el proceso nuevamente para nuestro siguiente guante. También es útil ayudarse de un metro y de los alfileres para fijar las posiciones de los LEDs de manera simétrica con el primer guante que ya tenemos terminado. Después de ubicar todos los LEDs, fijándonos siempre que las posiciones de las patitas sean correctas, lo coseremos como ya se realizó con el primer guante con nuestro hilo conductor,